La historia reflexionada a través del arte. Continuamos con el repaso a Canarias Cinema. Una reflexión contemporánea sobre el museo. Un viaje fotográfico entre narrador y espectador. Desde el mundo clásico, humor contemporáneo. La artista visual polaca residente en Chile, Dagmara Wyskiel, presenta su exposición Ley Reservada en el Museo Castillo de Mata. Un proyecto que parte de la violencia surgida en Chile tras el estallido social de 2019 y que reflexiona sobre los momentos de la historia que fueron marcados con sangre. Creo que es menos complejo hablar de la historia ajena que de la historia propia, aunque hay que reconocer que ese proyecto que vemos aquí es el segundo, que primero trabajé con la historia de Polonia, de mi patria, hace 10 años, y ahora trabajo con historia de Chile, dividiendo los años en paz y en guerra, pensando en ese caso en guerra interior. Al inicio del estallido social nace la necesidad de repensar, reflexionar por qué Chile, para qué Chile tiene de verdad ejército y todas las fuerzas de poder que durante tantos años han legitimizado la violencia contra la sociedad. Wyskiel propone una manera alternativa de analizar y entender la historia más allá del cómputo de hitos, fechas y nombres. Lo que yo propongo es generar otro corte de historia donde una reflexión, un acontecimiento, en ese caso violencia interna, es lo que nos hace un traspaso de toda la historia republicana. Eso es el enfoque del proyecto, pensar por temáticas, por problemáticas, por cuestionamientos y olvidarnos de una enseñanza de historia no reflexiva, historia memorizada, historia lineal. Partiendo del hecho de que en la historia no hay vuelta atrás, una de las preocupaciones del artista es la de abordar las tensiones y cicatrices no curadas de las pequeñas historias que van quedando en el camino. El tema, por ejemplo, de colonias en África, de colonias en Latinoamérica, probablemente no tienen hoy en día la posibilidad ya de llegar a un buen puerto sanador, donde un día podríamos decir hemos resuelto ese tema. Cuando se suman y suman generaciones, cada vez más difícil cerrar una sombra que la historia nos deja. Por eso es tan importante, y hoy en día, en tiempo de tantos conflictos, que ojalá no se conviertan en temas no resueltos por décadas, que ojalá se puedan llegar a un puerto satisfactorio lo antes posible. El artista libre que fundió las artes con la naturaleza en busca de la obra de arte total, o de la alegría total, o quizás de la vida total. You know, Italy is a country where dreams cannot easily come true, but it's a land of passion and creativity. Fabio arriva da me una mattina in un bar e mi dice: voglio convincere i Foo Fighters a venire a suonare a Cesena. Ok Fabio, molto bene, come lo facciamo?
El director norteamericano Sim Baker visitará la muestra, en la que se proyectará una selección de sus películas. La francesa Lucille Hadzi-Halilovic y su propuesta de cine de terror gótico y realismo mágico también tendrán un hueco en el festival. En sesiones especiales se proyectarán 6 puntos sobre Emma, un homenaje al cineasta Roberto Pérez Toledo. Continuamos con las obras que se proyectan en Canarias Cinema. Macu Machín presenta Mujeres en la isla, las otras hijas del mestre, un largometraje documental inspirado en la protagonista de La hija del mestre de 1928, Marisa Padrón, y la vida de otras mujeres vanguardistas de la época. أنا إسرائيلي. لقيت بإسرائيل معي باسبورت إسرائيلي. كل مرة بدي أشرح مين أنا لازم أشرح كل هاي الشغلات. La amistad entre Coco Rico, el único payaso árabe cristiano ortodoxo israelí, y una niña siria superviviente de la guerra, es la historia que cuentan los realizadores Omar Al-Abdul Razak y Shira Ukrainitz en el cortometraje La prima cosa. Octavio Guerra y Rafael Navarro son los autores de Soyun, un cortometraje premiado en la última edición del Festivalito de La Palma. Una flor en el vacío es un cortometraje de no actores que mezcla cine de archivo y ciencia ficción a partes iguales. El director Jesús F. Cruz firma esta cinta donde se cruzan 2 historias en una misma casa y en un ritual. Tatergajet 21 se adentra en las imágenes de horror que esconde la tierra canaria. Pablo Sánchez dirige este cortometraje sobre ese horror que asalta al canario desde que nace. Y Miguel G. Morales presenta Ekaterina, una historia con guión del cubano Atilio Caballero sobre una ciudad fantasma que se quedó anclada en el limbo de lo que pudo ser. Le parece colosal aquel paisaje formado por su sangre, lo nevado, la cúpula celestial a través del ventanal y la noche, a los 9 meses negra noche, por ser estrellada y nuestro mundo. Oh my God, qué monada. Tenerife Espacio de las Artes exhibe Museo Moderno Desandar el Camino, una muestra con la que continúa su reflexión sobre el papel que juega el museo en la sociedad contemporánea. El punto de partida es el concepto de museo moderno como un nuevo templo, una institución en la que Dios es sustituido por el autor. El concepto de museo moderno nace en Nueva York en torno a los años 20 con la idea del Museo Moderno de Arte de Nueva York. Lo propicia Alfred Barr en torno a la idea de unos esquemas que establecen una idea lineal, ¿no? De una cosa que desemboca en la otra, es decir, el cubismo desemboca en la abstracción a su vez desemboca en el expresionismo.
ese concepto es útil para un momento y para un tiempo, pero en la actualidad, donde hemos visto que todo es mucho más complejo, que las imágenes se nutren no tanto de una forma lineal, entendemos que esa idea de hacer historia, esa idea de pensar la sociedad de una forma muy lineal, excesivamente organizada, no obedece a una sociedad contemporánea como esta, y lo que intentamos entender es, incluso a través de una serie de obras que niegan la posibilidad de que la historia exista como tal, ¿no? de que una cosa desemboca a la otra, es decir, de que algo hace que lo siguiente ocurra. En esta propuesta es el espacio museístico el que se cuestiona y replantea su comunicación con el visitante y los modos de exhibición de las piezas artísticas. La idea que se puede entrever en la exposición es la necesidad de que las instituciones estén conectadas a su tiempo, no tanto que atiendan modas como que atiendan formas distintas de ver el momento y el lugar en el que estamos. Y eso sirve también para saber de qué modo convocamos o de qué modo mostramos las obras en sala. Aquello que se creó en 1905, tenemos un cuadro, por ejemplo, de Juan Botas Guirlanda, tiene que ser, por un lado, entendido en el modo que lo pensó el pintor, pero también desde nuestra perspectiva, desde el modo que entendemos, por ejemplo, cómo se van disolviendo las formas o cómo ya no es posible una representación literal o real, exhaustiva de la realidad. Obras elaboradas a partir de 1905 y hasta la actualidad dialogan entre ellas para responder a la pregunta ¿somos un museo moderno o un museo contemporáneo? Lo que hemos intentado es entender que hay una serie de preocupaciones, que hay una serie de cuestiones que nos son comunes casi como especie, ¿no? Esa preocupación pues por lo que es generar espacio, por entender el espacio, por el modo en que vivimos la idea de lo original o la idea de lo nativo. Son cuestiones que no son de un tiempo único, sino de distintos tiempos. Poner todas esas cuestiones en relación a través de obras de distintos tiempos nos ayudan a pensar que las preocupaciones son colectivas y van más allá de una generación, sino que se extienden a lo largo del tiempo. El fotógrafo madrileño Juan Balbuena exhibe su proyecto Cuentos de ida y vuelta en las salas de Casa África. Miembro del colectivo No Foto y editor de libros en su editorial Free, Balbuena lleva más de 20 años en la fotografía. Entiende la práctica fotográfica como acción participativa, abierta y compartida. Cuentos de ida y vuelta está compuesta por 2 de sus trabajos, iniciados casi a la vez y concebidos para ser publicados en formato libro. Ojos que no ven, corazón que no siente es el primero de ellos, realizado entre 2008 y 2018. Parte de los recuerdos de su colegio en Guinea Ecuatorial. Balbuena rescata las imágenes perdidas de la relación entre España y la que fue su única colonia en África subsahariana. Archivos oficiales y personales,
testimonios, vivencias y objetos encontrados sirven al fotógrafo para construir una narración cronológica de la historia del país y un recorrido por su fotografía durante 2 siglos y medio. La intención del proyecto es acercarse al otro para comprenderlo y comprenderse en el contexto de una historia compartida. Salitre conforma la otra serie de esta exposición, realizada entre 2009 y 2014. En ella, Balbuena cambia de estrategia y se centra en las historias de un grupo de senegaleses que viven en Madrid. Para ello, el fotógrafo ofrece a cada uno de los protagonistas un libro en blanco para que cuenten su historia. El objetivo es no irrumpir en la vida de los 12 senegaleses anónimos que componen el trabajo, sino descubrir las historias humanas de 12 personas con rostro. Yo necesito sentir que hago algo útil, algo como creativo. ¿Y qué hago? Pues complicarme la vida. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? What do I feel by the end of a day? Are you sad 'cause you're on your own? Profesor de griego, humorista y superviviente de generaciones anteriores. Así se presenta Paco Santana, o Paco Pómez. Trae nuevo espectáculo, pero antes de hablar de él, una pregunta obligada. ¿Qué pasa con las humanidades? Las lenguas clásicas en educación. Las humanidades se debería estudiar siempre porque es lo que trata de la humanidad, por lo tanto me parece imposible pensar que no se estudie. El mundo clásico para nosotros es fundamental, nuestra lengua está basada en el latín y en los préstamos de griego. Bueno, cuando decimos drama, orgasmo, paranormal y paranoia y paralelepípedo y todo lo que quieras parar, son palabras griegas que deberíamos pagarle €1 a los griegos por cada palabra de esas y resolverían su problema. Estudié el latín a los 13 años, caí en el colegio de los salesianos, reverendos padres salesianos, que es Sales, son de Sales y Anos, salesianos, la palabra lo dice. Difícil de comprender es que tú tengas que estar explicando en un país de lengua española a las autoridades, tengas que estar explicando la importancia que tiene el latín para conocer y amueblar nuestro lenguaje dentro del cerebro, y eso para los alumnos son las armas fundamentales en la configuración de su mente y por supuesto de su formación y de su futuro y de todo. Es triste que cada año cada sistema educativo tenga que plantearse una nueva reforma. Y esta declaración de principios nos lleva a su proyecto Clásicos con Humor y a plantearnos si surge como revancha, como solución o como pasión. Qué buena pregunta, porque las tres cosas pueden estar. Bueno, revancha no, porque yo, como miembro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos desde hace un montón de años ya, más de 30, yo creo que la difusión de eso es para mí un deber y una obligación y para todo el mundo de nuestro entorno, porque en ello nos va nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestros conceptos. Todo lo que yo estoy diciendo ahora es latín, digamos que un poquito evolucionado, pero es latín y griego. Yo el latín es una de las cosas que más me ha gustado. Ustedes saben que yo he vivido del griego
cosa que hay gente que se sorprende y dice, pues te conservas bien, no estás muy deteriorado. Mira, la procesión va a tus espaldas, las cosas van por detrás, no te enteras, ¿sabes? Lo hago como entretenimiento, como diversión y sobre todo para demostrar que se puede hacer, llevar cultura con calidad y con humor y con entretenimiento, porque eso la gente lo agradece y la gente le gusta. Y la prueba es que ha repetido, o sea, y han venido y han respondido bien a esta experiencia que desde luego es una apuesta importante de un centro como el Auditorio por la cultura y por el entretenimiento con calidad. El otro día estuve en el hospital y digo, sala de curas, abrí y no había ni uno. Digo, coño, ¿dónde están los curas? Y le dedican una sala, eso es tirar el dinero, coño. Ya fue el turno de Catulo y Lesbia, un culebrón latino, y Pompeya. El próximo capítulo será Teatro griego, Hipócritas en acción. Y ya en junio cierra el ciclo Divinidades olímpicas femeninas, mujeres o diosas. Todas historias y personajes en los que nos seguimos reconociendo. Por ejemplo, una de las oraciones era muy interesante, decía, por aquel de nosotros que muera primero. Cuando empecé a estudiar en un colegio de curas, claro, ahí nada más que aprendí las frases, las declinaciones y el Padre Nuestro en latín y varias cosas. Pero no me enseñaron los secretos de la poesía de Catulo, la poesía erótica, las costumbres de todo eso, los graffiti pompeyanos, nada de eso me lo enseñaron. Eso lo aprendí luego. Entonces, por supuesto que nos seguimos viendo y nos sorprenderíamos de ver la cantidad de modernidad que hay en ese mundo. Sobre todo en los planteamientos, porque las personas son siempre las mismas, ante los mismos problemas, la vida, el amor, el desengaño, la economía, la muerte, los desgarros, las guerras, las desgracias, todo eso es lo mismo y nos seguimos viendo y ellos reaccionaban igual como nosotros reaccionamos hoy. Mi padre, que era de la isleta, yo ¿cómo pude yo parar de la isleta en los salesianos? ¿Cómo fue posible eso? Pues porque había algún vecino que tenía el niño los salesianos y tal, luego ese niño pues lo dejó y yo seguí. Paco Santana estaría satisfecho si termina la función y... Casi llego a cura. O si termina la función y la gente vuelve. Y también estaría muy satisfecho que se pudiera continuar esto, porque hay muchísimos temas de cosas insospechadas, desde un viaje a la luna en una nave que la hizo Luciano de Samosata en su Historia verdadera, hasta los viajes de cruceros de alto riesgo como es el de Jasón y los argonautas, o como puede ser otros aspectos de los griegos, cuando los griegos eran analfabetos, que al principio, antes de tener el alfabeto, eran analfabetos, o sea, los que hicieron la guerra de Troya eran analfabetos. Todo eso me gustaría porque son temas que están esperando ahí, o sea que ojalá haya un después, una segunda parte.